Uno de los monstruos más icónicos de toda la historia son los vampiros, y si bien todos conocemos a estos entes, pocas son las personas que conocen el curioso y extraño origen de la leyenda. Si bien muchas personas argumentan que el origen real de los vampiros proviene de las diferentes criaturas que existieron en las diversas historias de culturas antiguas alrededor del mundo, la verdad es que no existía como tal una figura del vampiro moderno que conocemos hoy en día, sino hasta el siglo XVII, cuando en ese entonces se comenzaría a formar la imagen que todos hoy en día conocemos y concebimos como un vampiro. Y este origen es sumamente curioso, ya que los vampiros se han ido relacionando estrechamente con diferentes enfermedades. Sin embargo, en el siglo XVII sucedería algo en Europa, algo lo cual desencadenaría un enorme miedo entre la gente, ya que según diversos médicos, en este siglo comenzaría a tomar fuerza diversas enfermedades con síntomas muy peculiares. Una de ellas era la peste, la cual, si bien ya había generado una gran pandemia con anterioridad, mucha gente aún desconocía de su existencia. Si a esto le sumamos un repunte en los casos de tuberculosis en aquella época, todo esto daría como resultado un par de síntomas característicos para ambas enfermedades, los cuales eran piel extremadamente pálida y el expulsar sangre al toser cuando se estaba enfermo de alguna de estas enfermedades. Los habitantes que caían presos de estos padecimientos, por lo general, tenían siempre el mismo destino, el cual era la muerte. Sin embargo, estos no se iban solos, ya que estas, al ser enfermedades extremadamente contagiosas, por obvias razones, el resultado de esto era de que en algún momento toda la familia terminaría por enfermar y todos ellos sufrieran el mismo destino tarde o temprano. Por lo general, las familias comenzaban a enfermar poco a poco, justo después de la muerte del primer contagiado. Esto ya que en aquellos tiempos, debido a las medidas de limpieza deficientes y la poca o nula medicina que existía, las enfermedades podían acabar con una vida en cuestión de solo días, lo cual generaba que los primeros enfermos siempre murieran mucho antes que los demás miembros de la familia comenzaran a presentar síntomas. Y esto provocaba que el resto de las personas, al observar que la situación se repetía semana tras semana, se invadían de un miedo enorme y debido a esto comenzaban a buscar una respuesta ante esta situación y encontrarían una, la cual sería uno de los orígenes de la leyenda de los vampiros. Los pobladores observaban siempre el mismo patrón. Normalmente enfermaba algún miembro de la familia y después este presentaba los síntomas de palidez y expulsión de sangre. Pero esto no sería todo, ya que había un síntoma más, el cual sería importante en la creación de este mito, ya que uno de los síntomas comunes de la peste es la inflamación de los ganglios linfáticos. Las personas, al observar la palidez de los enfermos, las marcas de inflamación, las cuales, por cierto, muchas veces aparentaban heridas y casi siempre se ubicaban por la zona del cuello, además de la expulsión de sangre, llegaban todos a la misma conclusión, la cual era que existía un ente que drenaba la vida a las personas, mordiéndolas en el cuello, y debido a esto se presentaban estas marcas, y posteriormente, cuando sus víctimas ya estaban muy débiles, comenzarían a expulsar sangre. Si a todo esto le sumamos que por lo general, poco después de la muerte y el sepulcro del primer enfermo, el resto de la familia comenzaba a presentar los mismos síntomas, las personas alrededor de todo esto comenzarían a afirmar que lo que sucedía era que cuando la primera persona moría, esto se debía a que el ente que lo acechaba había terminado por succionar toda su vida, y esto lo condenaría a buscar su vida en alguien más, lo que daba como resultado que esta persona, después de la muerte, regresara de la tumba, para que de igual forma que había sucedido con él, como si de una maldición se tratase, estuviera condenado a robarle la vitalidad poco a poco a todos sus familiares. Todo este rumor no hizo más que incrementarse, cuando vieron que familias enteras sucumbían víctimas de los mismos síntomas, y con el fin de comprobar su teoría, mucha gente comenzó a desenterrar a las personas. Al hacer esto, se encontraban con diferentes cosas que en teoría tendrían que ser normales. Sin embargo, una vez más, un malentendido aumentaría esta creencia, ya que al abrir los ataúdes se encontraban con que la tapa y el cadáver de los fallecidos estaban llenos de un líquido oscuro, el cual, al verlo inmediatamente, el primer pensamiento que les llegaba a la cabeza era que era sangre, la cual había sido chupada de sus víctimas. Si a esto le añadimos que las personas observaban la apariencia de que en los cadáveres el cabello y las uñas eran aún más largas de cuando se habían enterrado, las personas no harían más que confirmar sus sospechas. Sin embargo, esto tendría una explicación médica,
ya que la apariencia del cabello y las uñas largas se debe a que los cadáveres, después de que pasa un cierto tiempo, la piel y los músculos comienzan a contraerse, y esto da la apariencia de que las uñas y el cabello siguen creciendo. Por otro lado, aquel líquido, el cual se afirmaba era sangre, también tenía una explicación, ya que después de ser enterrados, los cuerpos comenzaban a expulsar algo llamado líquido de purga, el cual tiene un tono oscuro, que ya seco podría dar la apariencia de sangre. Sin embargo, las personas de aquellos tiempos desconocían todo esto y confundirían todas estas características, acrecentando aún más la leyenda. El miedo a esta supuesta maldición se extendió por toda Europa y causó que miles de personas comenzaran a buscar una solución, y los remedios que encontrarían serían muy diversos, los cuales iban desde enterrar una estaca en el corazón del cadáver, decapitarlo, cortarle las extremidades, o incluso algunos personajes más extremistas daban como solución el quemar el cuerpo del difunto, para posteriormente hacer que el resto de los familiares comieran un poco de las cenizas. E incluso una de las más comunes, y que hasta la fecha se siguen encontrando rastros de esto, era el enterrar a las personas con estos síntomas con una roca o algún objeto dentro de su mandíbula. Esto con el objetivo de que cuando estos supuestos entes despertaran de la muerte, no pudieran lastimar a nadie con su mordida. Todas estas creencias comenzaron a pasar de generación en generación, extendiendo cada vez más el mito de los vampiros. Si a esto le sumamos que diferentes autores comenzarían a escribir libros acerca del tema, todo esto comenzaría a crecer de manera exponencial. Si bien, después de todos estos acontecimientos, ya existía una figura clara de lo que era un vampiro, esta imagen terminaría de tomar forma cuando en 1897 Bram Stoker publicaría el libro de Drácula, el cual basa a su personaje principal en el emperador Vlad Tepes. Este particular personaje tenía una enorme fama de ser una persona violenta, sanguinaria y sobre todo era conocido por la manera en la que infundía terror en todos los que lo llegaban a conocer. Esto debido a las maneras tan crueles de ejecutar a miles y miles de personas mes con mes. Y si bien él no era ni de cerca un vampiro, Stoker tomaría un sinfín de referencias suyas para crear la imagen del protagonista de su libro. Una de las cosas que lo inspiraría sería el color de la vestimenta típica del personaje, la cual está compuesta de colores rojo, blanco y negro, pero esto tendría un origen basado en las costumbres de Vlad, ya que este pertenecía a la Orden del Dragón, la cual era una fraternidad de caballeros, y estos acostumbraban a vestir por lo menos una vez por semana con estos típicos colores. Pero la inspiración no terminaría ahí, ya que según muchos expertos, Vlad sufría de una enfermedad poco común, la cual era la porfiria eritopoyética. Esta peculiar enfermedad causa algunos síntomas característicos, los cuales servirían para construir algunas de las características más peculiares de los vampiros, entre las cuales destacan la gran sensibilidad a la luz. Esto se explica ya que muchas personas que sufren esta enfermedad tienen este problema y al exponerse al sol les causan gran dolor en la piel, tanto así que por lo general prefieren permanecer en lugares oscuros y solo salir al exterior durante la noche. También, debido a esto, muchas de las veces estas personas suelen tener una piel extremadamente pálida, además de que en sus casas siempre prefieren tener las ventanas cubiertas. Esto ya que el mínimo contacto con la luz del sol puede llegar a ser muy doloroso. Además, esta enfermedad llega a causar diversas deformaciones, sobre todo en los dientes. Esto provoca que estos se puedan ir deformando poco a poco con el paso de los años y tomen una apariencia de colmillos y un tono rojizo. Todas estas características se dice que las poseía el emperador Vlad y Stoker las trasladaría a su personaje, el cual, generación tras generación, crecería en popularidad, ya que el autor dio en el clavo al combinar las leyendas que aterrorizaban a toda Europa en aquella época con este particular personaje. Esto daría como resultado la imagen que nos presentó en su libro, la cual se volvería tan popular que terminaría por extenderse por todo el mundo. El conocer el contexto de todo esto nos ayuda muchísimo a entender la imagen que tenemos hoy en día de los vampiros y nos podemos dar cuenta del cómo la mala interpretación de algunas cosas, las cuales desconocemos, pueden crear algo que se quede en el imaginario colectivo de toda la humanidad, ya que aún hasta nuestros días, este ser sigue existiendo en un sinnúmero de historias, películas, leyendas y muchas otras cosas, las cuales forman parte de nuestro día a día. Y si bien la imagen de este mítico ser ha cambiado con el paso de los años, su esencia aún permanece. Pero bueno, ahora es tu turno. Cuéntame, ¿conocías esta historia?
¿Conoces algún caso similar? Déjamelo saber en los comentarios. Además, si te gustó este video, te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas con tus amigos, ya que estamos a punto de llegar a los 450 suscriptores. Y si apoyas de cualquier manera este proyecto, sería de gran ayuda para mí. Además, te recuerdo que si te gustan este tipo de historias, puedes pasar por los demás videos de mi canal, en donde encontrarás más material de este tipo. Yo fui Leiva y nos vemos en el próximo video con una nueva historia.